Hola a todos, bienvenidos. Este es un nuevo encuentro de Margen de Diálogo. Soy Sergio Aprea y junto a mi amiga y colega, la licenciada Liliana Colauti, hoy todo margen psicoanalítico se viste de gala para orbitar una de las más antiguas expresiones artísticas, la ópera. Para ello nos acompaña y agradecemos la presencia de Nahuel Di Pierro, cantante, actor, músico argentino, etcétera. Este etcétera tiene que ver con una gran habilidad que él tiene, que es egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y del Atelier Lyrique de la Ópera de París. Posee una amplia trayectoria y su arte ha pasado por casi todos los teatros de óperas del mundo. La lista es innumerable. Algunos ejemplos de ello. 2004, a sus 20 años, debuta en el Teatro Colón con La Flauta Mágica. 2006, a sus 22 años, llega al Royal Opera House de Londres con La Bohème. En 2014, ya a sus 30 años, en el Théâtre des Champs-Élysées, llega con Don Giovanni. Después baja a Francia en el Festival de Eau de Provence. Bueno, la lista continúa y a sus jóvenes 40 años estuvo en Londres, Nueva York, Chicago, el Bolshoi, Italia, Berlín, París, etcétera. Estimado Nahuel, mi primer pregunta es la siguiente. Conocer un poco sobre tus comienzos. He escuchado una entrevista y me pareció un hallazgo tuyo. Hace 34 años atrás, ¿cuánto tuvo que ver esa final del Mundial de 1990 en el Estadio Olímpico de Roma, donde jugaba Argentina y Alemania? Nuestro resultado no fue muy bueno, pero a vos algo te pasó, porque en las vísperas de esa final se transmitió el concierto famoso de los tres tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carrera, conocido como el mayor fenómeno mediático de la historia de la música clásica, ya que se estima que más de 800 millones de sujetos vieron en directo este acontecimiento. Y un cassette. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata este cassette y todo eso, ese compilado? Sí, claro. Bueno, desde ya quería saludarlos a todos y agradecerles por este momento que compartimos. Y así es, uno de esos 800 millones era yo a los 6 años, que gracias a mi padre, que se le ocurrió grabar ese concierto transmitido por la radio, yo tuve la oportunidad de conocer la ópera, digamos, ¿no? Este concierto con por ahí las áreas más conocidas del repertorio, de tenor sobre todo, y eso me cautivó casi instantáneamente. Yo ya había descubierto la música clásica un poco antes, unos años antes, eh, sobre todo, bueno, la música sinfónica, y había empezado a estudiar piano desde chico, desde los 4 años más o menos, o sea que el mundo de la ¡Wow! música A los era. 4 años ya tenías este interés por la música clásica y por el piano. Sí, sí, que también eso fue de manera muy casual en casa, jugando con una radio. Yo siempre me quedaba enganchado escuchando música clásica, ¿no? Buscaba la música clásica en la radio, ya que en casa en ese momento, por alguna razón o por la otra, fue un momento en que mis padres no tenían sus discos, su discoteca, digamos. Era un departamento en el barrio de Valvanera en el cual no había discos, no había todavía esos materiales para escuchar. Entonces era la radio por ahí el lugar de donde salía la música, que desde Mira, muy chico me llamó la atención. Gracias a este incentivo un poco que tuve de parte de mis padres, que enseguida notaron el interés que tenía en la música, comenzaron a comprarme cassettes en esa época, y uno de ellos fue, bueno, la idea de mi papá de grabar el concierto de los tres tenores. Yo, a los pocos días de haberlo escuchado
así en bucle. Me aprendí todas las áreas y, y empecé a cantar y a imitar a esos tenores. Y bueno, enseguida, no sé, en algún restaurante después de la sobremesa, yo cantaba para mi familia o en las fiestas, eh, hasta que eso llegó también al colegio. Y bueno, en un momento mi papá también vio que había en el diario había un anuncio que había audiciones para el coro de niños del Teatro Colón. Y esa fue la oportunidad que tuve de entrar a ese teatro que tenés ahora vos como fondo. Y Como mientras te fondo, hablo, exacto. parece estar ahí sentado en la platea con vos, y sentir el olor de esa sala Lo que lo hicimos conocí. un poco pensando para que te sientas en casa, en tu No casa, ¿no? podría, no podría haber un lugar mejor. No podría haber un lugar mejor que me haga sentir en mi casa como el Teatro Colón, al cual ingresé a los 7 años. Wow. Desde los 7 Nahuel, hasta en los ese 11. discúlpame que te interrumpa, en ese sentido No, yo, quería por favor. decirte justamente esto que estabas por decir, que tan chiquito empezaste en el Teatro Colón. Antes que nada, feliz Día de la Bandera, porque hoy acá en Argentina es el Día de la Bandera. Feliz Día de la Feliz Día de Bandera. la Bandera. Sí, Ya tengo y los colores acá. ya que estamos Sí, yo hablando, también. sí, claro. Bueno, y bueno, iniciaste en el Teatro Colón tan pequeño, ¿no? Y hace poco, tengo entendido, estuviste también en esta obra de Brecht, los que dicen sí, los que dicen no, y en ese sentido, por ahí queríamos también un poco preguntarte, Brecht es un autor teatral que ha escrito siempre obras educativas, ¿no? En un punto, para los niños. Y bueno, aparece ahí esto de, por un lado, la figura del mártir, ¿no? El altruismo, por un lado, y por el otro lado, en la segunda parte, los que dicen no, ya más la figura del héroe. ¿Cómo se te ocurre a vos? ¿Cómo puede ser esto trasladado a la sociedad actual, donde hay tanta mímesis, tanta copia de todo y no hay tanta cosa colectiva o reflexiva, ¿no? Bueno, Liliana, estamos yendo a entrar en un terreno bastante vasto, en el cual no sé si estoy en Mm. condiciones de poderlo abarcar, o de poder resumirlo, sobre todo. Eh, Escuchamos. con respecto a Brecht, y a esta, como decía tu colega al principio, yo soy una persona que siempre fui muy curioso, y el canto lírico es sin duda el eje de mi profesión y de mi carrera, pero también lo es la dirección escénica, como también lo es el tango, como también lo es la música en general. Esta experiencia que tuvimos junto con Violeta Zamudio, con la que firmamos juntos la puesta en escena y trabajamos, para este proyecto, para la Ópera de Cámara del Teatro Colón, nos hizo confrontar con un texto que nos parecía muy oportuno, ya que, si bien Brecht no siempre ha escrito obras educativas, sí tuvo mucho interés, por justamente, eh, tener una palabra en un momento muy particular de la historia, en el cual se estaba la Alemania de la posguerra, estaba engendrando lo que después sería, bueno, todo lo que ocurre en el Holocausto y todo lo que es la figura de Hitler. Eh, Nosotros sentíamos que estábamos en un momento, políticamente también bastante particular en Argentina, previo a las elecciones. Entonces sentimos que no había mejor obra. Además, en el texto este de Brecht, el que dice sí y el que dice no, es una situación, no post-pandémica, sino pandémica. Hay una pandemia, comienza así la obra. Entonces, bueno, aceptamos este proyecto que nos propone el Teatro Colón, y lo más curioso de todo era que me encontraba yo, frente al coro de niños del Teatro Colón, que fue la primera institución en la cual yo me formé. Entonces fue encontrarme con, las nuevas generaciones, estos chiques de entre 7 y 14 años, 15 años en algunos casos, con los cuales compartimos un mes de trabajo, que fue realmente una experiencia, eh, muy, muy gratificante, llena de esperanza. Los vi disfrutar, y nosotros a la par de ellos.
Sí, Con respecto a cómo esta obra nos interpela hoy en día, eh, sin duda, el individuo presentado en la primera obra es un individuo, como bien decías, Liliana, podríamos identificarlo con el camino del mártir, ¿verdad? Aquel que se inmola por el bien común. claro. Y en la segunda obra vemos al mismo individuo que en lugar de responder sí, responde no, se niega a inmolarse, se niega a morir. Y en esta manera en la cual él se valoriza su propio deseo frente al deseo de una comunidad que funciona además repitiendo un esquema de tradición, que es así como se lo presenta en la obra. La tradición dice que hay que responder que sí, hay que inmolarse en pos de los demás, en el caso de esta travesía a través de las montañas que este niño realiza para escapar de la muerte y de la pandemia, buscando junto con su maestro de escuela medicinas y médicos que viven del otro lado de la montaña, ¿no? Esta es la situación de la obra. El niño, al decir que no, rompe con esta tradición y plantea un cuestionamiento que Brecht, fiel a su estilo, anti-aristotélico, plantea directamente al público esta toma de decisión. Este planteo está llevado directamente al espectador, ya que son obras que están pensadas para ser representadas al mismo tiempo, en la misma noche, digamos, para tener las dos versiones de la historia. Eh, Interesante, ¿no? Em, a propósito de estas dos versiones y este niño de 7 años, donde vos reviviste tu propia niñez en eso, mm, ¿encontrás alguna diferencia? ¿Encontrás que se sigue alojando a los niños en estas instituciones tan importantes como el Teatro Colón? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo sentís hoy eso? bueno, hay luchas diferentes hoy en día, eh, hay situaciones económicas que también moldean el contexto en el cual vivimos y se vive en el mundo, y bueno, y en este caso Sí. en Argentina. Eh, las políticas culturales en los últimos 20 años, yo hace 16 años que vivo en París, así que más o menos es lo es lo que estuve viendo que pasó y una de las razones por las cuales decidí instalarme en Francia, en París, fueron justamente las políticas culturales que se llevaron a cabo, sobre todo, bueno, en general en el país, pero en la ciudad de Buenos Aires, en el momento en el que yo me fui de Buenos Aires, el Colón estaba cerrado por una cosa que se llamó el Master Plan. El teatro durante un año funcionó en teatros alternativos, en el Teatro Coliseo, justamente el teatro en el cual hicimos estas obras de Brecht. Eh, el ballet se hacía en el ópera, me parece. Bueno, la temporada sobrevivía, pero bueno, a la llegada del gobierno del macrismo en ese momento se decidió cortar con la actividad cultural. Coincidía también con el contexto post-Cromañón, entonces un montón de salas de teatro fueron cerradas e inhabilitadas en ese momento, me acuerdo. Un teatro en el cual trabajaba Violeta, que Violeta es mi esposa, con la cual, como dije antes, estamos trabajando juntos y dirigimos juntos los espectáculos. Ella había quedado sin trabajo también por dos lugares que habían cerrado porque, por ejemplo, el baño no tenía una máquina de preservativos, ese tipo de cosas. Bastaba con una de estas normas que no estuviera en regla para clausurar una sala en ese momento. Y el Colón también cayó en la boleada, lamentablemente, porque se mantuvo cerrado unos cuantos años. Desde ese entonces, el Colón ha tenido siempre, ha penado en volver a recuperar sobre todo la excelencia artística, porque la gente que lo integra, los trabajadores del Colón, los cuerpos estables, son personas de un talento eh, Increíble, increíble que no se puede increíble. cuestionar
y es el doble todavía porque tienen que enfrentarse diariamente a condiciones de trabajo que están muy por debajo de lo que debería ser. Hay personas que se tienen que encargar de 3 o 4 labores al mismo tiempo, están mal remunerados, los técnicos tienen que hacer horas extra para poder llegar, y en esas horas extra las autoridades exigen a veces trabajar durante toda la noche y al día siguiente tienen ensayos por la mañana. Es decir, toda una parte que por ahí el público no ve, Claro. pero que es así como se viene manejando el Colón en los últimos 20 años. Claro. Nahuel, en Eh, ese sentido, tal vez estaría bueno que nos puedas contar en este contexto, ¿no? Que vos estás describiendo, que sí, acá en nuestro país, pero tal vez sea también mundial, ¿qué lugar ocupa la cultura hoy para vos en Argentina, en el mundo en general, y en particular la ópera? Porque hay una cuestión con la ópera que se la corre un poco de lo popular, ¿no? Y se la coloca más en un lugar de élite. Y bueno, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Esto es así o se está dando más lugar en estos últimos tiempos? ¿Cómo es esto? bueno, no tengo yo la autoridad de poder hablar de la cultura en el mundo, porque no conozco todos los lugares y porque me parecería por ahí un exceso de mi parte ponerme a definir cómo son las cosas en ese sentido, o ni siquiera tengo una opinión. Conozco algunas situaciones y he corroborado que hay países que pueden permitirse, por un lado también, eh, eh, se lo permiten porque además consideran que la cultura es un capital, es un patrimonio capital que hace a la potencia de un país. Totalmente. Y esto es un concepto que uno puede ver más o menos desdibujado en las diferentes idiosincrasias de los países que al menos tuve la oportunidad de conocer. No parece ser, no parece ser, lamentablemente, Argentina un país que priorice su propia cultura. No estoy hablando de ópera, estoy hablando de la cultura Ujú. puesta en primer plano como un En valor. capital, como un capital de valor al frente del país. Eh, Parece ser que la cultura es un estorbo, es un gastadero de plata, lo que está pasando con los cuestionamientos que escucho últimamente con respecto al Inca, a instituciones que tienen que ver con la cultura, que ya vienen precarizadas desde hace muchos años y parece que estarían en vías de extinción, lamentablemente. Esto lo único que hace es que edificios como el teatro, instituciones como el Teatro Colón, cada vez sean más elitistas en su manera de programar, de su manera Claro. de programar y de volcarse a la sociedad, dirigiéndose siempre al mismo tipo de público, presentando siempre o cada 2 años el mismo espectáculo, vanagloriándose de que es maravillosa tal puesta tradicional de no sé qué ópera de Puccini, que la hemos visto por ahí en los últimos 10 años programada y reprogramada y reprogramada. No digo que esto esté ni bien ni mal, simplemente digo que es un poco lo que pasa culturalmente. Se le está dando la espalda a la cultura en Argentina y eso para mí es un grave error y sobre todo un peligro. Porque la Vos sabés, cultura, Nahuel, que hace ya 4 años que empezamos con Liliana dentro del espacio Margen Psicoanalítico, donde Laura Trota es la coordinadora. Este, Empezamos este subespacio nosotros, que son Margen de Diálogo, precisamente para hacer visibilizar esta esperanza. Esto que vos decías que esta puesta en escena que te dieron en el Teatro Colón, te dio como cierta esperanza, ¿no? Bueno, nosotros apostamos a los artistas nacionales a que pongan en valor eso. Y nuestra humilde colaboración en esto, al invitarte, tiene que ver un poco con eso. Eh, pero yo quería continuar y que me desasnes un poco. Vos lees partituras, he leído por ahí. sí, sí, Bien, no claro. entiendo la más perra idea, pero algo me llamó mucho la atención.
hay un montón de símbolos dentro de las partituras que señalan el silencio. Ujú. Algo que en una apuesta analítica el silencio puede ser interpretado de muchas formas. ¿Por qué esto? ¿Cómo podrías identificar estos símbolos y por qué se hace silencio? Obviamente que no solo silencio es la ausencia de sonido. ¿Qué otra cosa hay más detrás de estos diferentes símbolos en una partitura del silencio? Bueno, no, el silencio es a partir del silencio que surge la palabra, el verbo, es a partir del silencio que puede surgir la música. Si no hay silencio, no puede haber música. Si no hay silencio, Ujú. no puede haber palabra. No hay palabra, no hay música. La música es un lenguaje. Es un lenguaje, como decías al principio, que funciona de manera universal. Es Ujú. una, son vibraciones que perciben las membranas del tímpano, que percibimos no solo los mamíferos, pero bueno, sobre todo los mamíferos. Entonces, el idioma que cada uno hable pasa como un segundo plano frente al lenguaje universal de la música. ¿Podríamos Eh, decir entonces que la música es un lenguaje que trasciende la propia lengua? por supuesto, sí, por supuesto. Si no, no sería posible poder apreciar, pero como, bueno, yo siempre trato de traer a la ópera, la traigo como una manifestación artística más. Vemos películas constantemente en idiomas que no hablamos, por ejemplo, ¿no? Claro, Eh, porque yo creo que también es más que un intercambio sonoro en ese sentido, ¿no? Es un interjuego entre las distintas subjetividades. Es la relación justamente entre distintas subjetividades que están inscriptas en la sociedad, justamente. A lo que bueno, vamos. porque justamente el arte, el arte es una representación. Cuando hacemos arte, y bueno, ahora ya voy a tener que definir, y ahí me metí yo me metí en este aprieto de tener que definir qué es el arte, pero bueno, llevo ya muchos intentos fallidos de tratar de definirlo, así que comparto con ustedes el que me surge hoy, que es, eh, el arte es algo que ocurre entre, es un hecho que ocurre entre alguien que expresa algo y alguien que lo recibe. Eh, es una, el arte es un hecho en sí mismo, es una acción. Un Eh, acontecimiento, ¿no? yo siempre digo que, claro, yo siempre digo que, hablando por ejemplo del Museo del Louvre, acá en París, para mí el Louvre está lleno de cuadros y esculturas, hablando, bueno, entre otras cosas. Pero desde que se abre el museo a las 10 de la mañana y entra la primera persona, el Louvre ya no tiene más cuadros y esculturas, tiene obras de arte. Correcto. Porque no hay arte para mí si no hay alguien que lo esté recibiendo, que El lo esté interjuego de subjetividades, viendo. justamente. Claro. Exacto. Entonces, ahí está la cuestión del rol que juega el arte también en una sociedad. El arte no es decorativo o tampoco es de entretenimiento para mí. La función del arte puede ser utilizada como entretenimiento, pero la función del arte es otra. La función del arte es proponer una reflexión, proponer una mirada sobre nosotros mismos y sobre el otro, que en el mejor de los casos pueda llegar a modificarnos internamente, a hacernos mejores personas en un punto, Claro. a enseñarnos a querer, enseñarnos a comunicarnos, a ser seres humanos. El arte nos hace humanos.
a Es muy reflexionar. interesante, Nahuel. Por eso hablaba de acontecimiento, se me vino a la cabeza Marta Minujín con su happening, ¿no? Y esto de la Exacto, reflexión, bueno, me parece que tiene que ver exacto. con eso. En ese sentido, Nahuel, por eso yo te decía esto de que no se puede escindir la música solamente como si fuera una cuestión sonora. Creo que hay que ponerle cuerpo. Y como decía, bueno, Rosichner, un sociólogo, decía justamente que había que encarnarla a la música, que había que ponerle cuerpo, ¿no? Me parece Bueno, maravilloso. y ahí también puedo atreverme a hacer un giro psicoanalítico también yo, diciendo que la palabra es carne, es lengua. Totalmente, Exactamente. Así que también es cuerpo la palabra también es música, el sonido que sale por la lengua, que sale por la boca, que sale es carne también. totalmente. Así que eso es lo que yo pienso del arte, eso es lo que yo pienso que tiene como función el arte en una sociedad. Y bueno, perdónenme, pero me voy muy por las ramas. Son No, temas que no, estamos... no, 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 no. Está genial, Nahuel. Vos sabés que Lacan inventa una palabra a propósito de la creación artística, una palabra que no existe en francés, que la inventó él, como tantas otras, que es la palabra éxtimo. Cuando uno está frente a una obra de arte, a una creación artística, esa obra de arte es tan ajena, porque es exterior, pero al mismo tiempo nos toca en lo más íntimo. Por eso inventa esta palabra. Y lo Hay algo íntimo en y la lo obra de extremo ahí arte, como que se éximo, mezclan. externo, ¿no? Juega con esta banda de Moebius, que es adentro, que es afuera, la palabra toca el cuerpo, los significantes tocan el cuerpo, el sonido también. Y, y antes de grabar, yo comentaba esto que me pasa a mí cuando, por ejemplo, escucho Nessun Dorma, todo eso, todo ese idioma, todas esas notas, etcétera, me hacen como vibrar todas las células de mi cuerpo hasta emanar una profunda emoción. Y sin embargo, realmente no entiendo de qué se trata la obra. Tampoco No. importa, creo. Creo lo que me pasa a mí cuando escucho, por ejemplo, esa, ¿no? Como por ejemplo. Mm. Bueno, me habías preguntado al principio por cómo era posible eso, ¿verdad? Era una de tus Sí, preguntas. exacto. Tengo lamentablemente que desilusionarte un poco, porque bueno, A ver, mi respuesta por ahí va a ser, no sé si te va a gustar, pero lo que te pasa a vos con el Nessun Dorma es lo mismo que le pasa a un adolescente de 15 años cuando va a ver Titanic al cine, ¿no? Va a llorar cuando Leonardo DiCaprio se esté hundiendo, congelándose, y la novia esté diciendo, no, no te mueras, Jack, 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 no te mueras. La música de Puccini es una música que el compositor del sí, aria esta Norma que pertenece a la ópera Turandot, es una música que está escrita en 1924, o sea que tiene detrás de él 2 siglos de melodrama italiano, 2 siglos de ópera. Entonces está todo pensado desde la para orquestación crear ese efecto. para crear ese efecto, digamos, que puede conmover a cualquiera, en cualquier momento, a cualquier edad, y Mirá que es vos. sin duda alguna, una puerta de acceso muy fácil para una persona por ahí que le ha pasado la ópera desapercibida. Eh, Como lo puede ser un bestseller para iniciarse en la lectura, puede ser, obviamente con esto me estoy poniendo, no solo estoy dando una respuesta por ahí poco satisfactoria, sino que también No, 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 no. me Todo lo estoy poniendo en contrario. contra a todos los amantes de Puccini porque siempre se los bajo un poco. Ya como Puccini es un grandísimo compositor de ópera, compositor de las óperas por ahí más célebres del repertorio, como lo son Tosca, Turandot, Madame Butterfly, La Bohème, eh, algunas mejores que otras. Turandot es la última ópera que compone y sin duda tiene elementos espectaculares y sobre todo tiene esa cuestión es instantáneamente agradable, es instantáneamente fácil de entrar y Efectiva. uno puede, claro, es muy efectiva, es muy también efectista en un sentido. Efectista. Entonces, bueno, es un tipo de manifestación
artística que es fácil, que enseguida impresiona, digamos, ¿no? Bueno, Como una película de Hollywood, ¿no? Claro, claro. bueno, Bueno, está bueno esto porque uno se autorreconoce ahí también como niño, ¿no? Como claro. este niño que también las cosas simples nos siguen conmoviendo. Totalmente, totalmente. Ni hablar en ese sentido. Por eso no lo digo de manera peyorativa, simplemente que No, no, no. creo que se debe a eso el hecho de que por ahí, como vos te definiste, una persona por ahí no muy experimentada o no muy en el tema de la ópera, y sin embargo esta área te conmueve y te hace llorar y qué sé yo. Claro, porque apela a esa instantánea y esa es el gran talento también de Puccini, ¿no? Claro, Ujú. totalmente. Bueno, Nahuel, Sergio, no sé si te parece bien, se nos va acabando el tiempo, lamentablemente. Lamentablemente es Es un muy tiempo hermosa corto. la conversación, así que nos gustaría seguir, pero si no, después no nos entra la grabación para subirla a las redes. Y bueno, te queremos agradecer enormemente este encuentro que estás con distintas horas y bueno, te queremos agradecer enormemente. Bueno, no, por favor, yo les agradezco a ustedes esta oportunidad de haber compartido este rato con ustedes. Yo no Y me nada, quiero despedir antes, sino preguntarte qué tenés entre manos, cuál es tu próximo, este, qué sé yo, sí, sí, sí. proyecto. Estoy ahora ensayando una ópera que vamos a estrenar en el Festival de Aix-en-Provence en Francia. Ah, mira Eh, vos. es basada en la historia de Sansón, de la Biblia, eh, Ajá. con música de Jean-Philippe Rameau, que es un compositor francés barroco. Luego de eso tengo funciones hasta fines de julio, luego tengo algunos recitales, algunos son de tango, otros son líricos. Y bueno, el año que viene también tengo compromisos en la ópera de Zurich, una ópera que se llama Agripina de Händel, un recital en el Athénée de París, que es un teatro aquí en París, y bueno, y otras cosas más, pero bueno, también tengo Bueno, proyectos un montón. específicos. Eh, ¿Tenés fecha para el festival de donde vas a presentar Sansón? Sí, sí, el 6 de julio es el estreno y tenemos funciones hasta el 21 de julio. Bueno, Qué ¿por qué lindo, no? bueno, Quizás ahí muchos éxitos con verlo, ¿no? eso. Y no dejes de cantar tango porque la verdad que es maravilloso, Va, maravilloso. bueno, muchísimas Qué gracias, cosa más muchísimas linda, hermoso. Que no Bueno, deje de crear. felicitaciones. Nahuel, muchísimas gracias, un fuerte gracias a abrazo ustedes, y ha sido muy generoso para con nosotros. Gracias. por favor, Un abrazo gracias a ustedes. grande. Chau, Chao, chau. Chao. hasta luego. Chao, Chao, chao. chao.